Grábenos, don David, para darle la bienvenida a nuestra compañera, a nuestra amiga, a la corresponsal de Sin Censura en Washington, D.C., Alina Duarte. Me caes muy bien, Alina. Van a decir que pues tú y yo nos la pasamos juntos en las redes sociales, porque ayer anoche estuvimos en una transmisión muy interesante, y ahora de nuevo aquí para platicar de las elecciones aquí en los Estados Unidos. Alina, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Toño? Muy buenos días. Pues aquí con bastante frío, 5 grados centígrados aquí en Washington, D.C. Ya estoy en uno de estos centros de votación. Como podrán ver a mis espaldas, justamente acaba de llegar una pareja, acaba de entrar esta joven a emitir su voto, como lo han hecho ya hasta el momento más de 93 millones de estadounidenses, una cifra récord. Ya lo hablamos ayer. Justamente considerando que en el 2016 quienes emitieron su voto fueron 187 millones en total. Hablar de 93 millones es una suma bastante alta. La gente poco a poco ha venido a emitir su voto en algunos estados o en algunos condados. Por ejemplo, en Miami ya acabó esta votación temprana el día de hoy, de ayer, perdón. Sin embargo, hoy aquí en Washington, D.C. todavía se va a estar emitiendo el voto hasta las 7 de la noche. El día de mañana se amplía esta jornada hasta las 8 de la noche, ya el día de los comicios, pero por ahora pues han sido ya en estos 32 centros de votación aquí en la capital estadounidense donde se han emitido pues cientos de viles, al menos aquí en una ciudad que es bastante pequeña, pero pues que bueno, aquí estamos viendo cómo la gente poco a poco, no son las grandes filas ni siquiera, pero han venido a votar de manera continua, de manera sistemática, en esto que se conoce como el voto anticipado, Toño. Sí, pues exactamente, qué bueno que la gente puede estar, más bien en Estados Unidos, pueda votar anticipadamente, querida Lina. Qué bueno que, vamos, ya estos momentos son pocos los que están asistiendo a las casillas. Y desde ayer te preguntaba algo que a lo mejor la gente no ha escuchado. Se habla de acoso en casillas en todos los Estados Unidos, acoso por parte de seguidores del presidente Donald Trump, pero lo acusa, el medio que lo acusa es un medio corporativo, CNN, ¿no? Aseguran que existe ahí un acoso a las personas. ¿Tú qué nos puedes comentar al respecto, querida Lina? Pues mira, aquí en la capital en realidad es un ambiente bastante tranquilo, es una ciudad básicamente demócrata, liberal, en donde pues difícilmente ves a gente armada como sí ocurre apenas a 10 minutos de aquí en la parte de Virginia. Aquí en la capital al menos no ha ocurrido eso, sin embargo sí ha habido videos en los cuales hay gente armada merodeando los recintos electorales, también hay gente en redes sociales llamando, ¿no?, a defender, dicen, el voto y esta patria, cuando definitivamente pues todas las encuestas señalan, pero también es un juego, ¿no? Es complicado esto de las encuestas, dado que las encuestas en el 2016 señalaban como ganadora a Hillary Clinton y no fue así, fue Donald Trump quien a través de estos votos de los consejos electorales ganó los comicios. Entonces parece ser todas las encuestas dan esta victoria a Joe Biden. Sin embargo, en lugares estratégicos el voto todavía es cerrado. Algunas encuestas todavía hablan de esa diferencia entre 5 y 10 puntos porcentuales en estados claves como Arizona, Florida, Pensilvania, ¿no? Entonces hay ahí todavía una suerte de duda de qué es lo que puede ocurrir, pero sí, definitivamente el presidente Donald Trump también ha sido de los principales en decir que se va a esperar a ver los resultados para ver si reconoce o no los mismos, en tanto que sus bases, muchos de ellos, gente que está por la aportación de armas, ¿no? Sobre todo, pues sí ha estado llamando a proteger el voto. Entonces, bueno, ya se esperan, de hecho hay varias medidas que se están tomando en estados, sobre todo, por ejemplo, como Pensilvania o aquí mismo en la capital, en donde todos los negocios cerca de la Casa Blanca ya tienen, y más tarde desde ahí reportaré, tienen estas maderas, ¿no? Están cubriendo, así como cuando llega el huracán en Florida, así están ahora aquí en la capital, sobre todo a los alrededores de la Casa Blanca, estos negocios, esperando protestas masivas. Lo mismo en Pensilvania, en donde ha habido ya estos grupos, pues esta suerte de milicias que han estado en las calles saliendo, rondando. Entonces, pues bueno, ahí vamos a ver qué es lo que pasa con estos grupos armados en los próximos días, específicamente el día de mañana, en los comicios.
Y otra cosa importante, Alina, es exactamente eso, ¿no? Que te quería preguntar, ¿qué diferencias, qué cercanía ves entre las elecciones en Bolivia con las elecciones aquí en los Estados Unidos, con Washington, D.C.? Mucha gente hablaba, incluso como en Bolivia, de comprar víveres, de cargar gasolina en caso de cualquier cosa. Esto que nos platicas de, pues, este unrest, como se le llama acá en los Estados Unidos, de esta preocupación de algunos, ¿es fundado? ¿Esto lo podemos ver en las calles? Pues mira, en realidad sí está ocurriendo. El día de ayer justamente iba yo a comprar mi cereal para el desayuno y las filas eran bárbaras, ¿no? Y son filas que definitivamente no son normales, que no corresponden solamente a la pandemia. Estuve aquí reportando justamente con el estallido de las protestas de George Floyd el pasado mes de junio, mayo, junio, principios de julio, y ya había esta pandemia y no había estas filas. Definitivamente hay esta incertidumbre de qué es lo que pueda pasar y llama la atención, ¿no? Porque justamente cuando me preguntas de Bolivia, bueno, en Bolivia era un panorama en donde había habido un golpe de Estado, en donde había pues prácticamente una dictadura, hay una dictadura. Entonces es muy difícil creer que esto está pasando aquí en la misma capital estadounidense. Está ocurriendo estas filas de que la gente va a comprar cosas aquí, al menos en Washington, pero pues no sabemos, ¿no? O sea, la regla es la incertidumbre de qué va a pasar, unos comicios pues históricos en todo sentido, a mitad de una pandemia en el país más poderoso del mundo, con un presidente que está diciendo eso, que va a ver si reconoce o no los resultados, con miles de personas en las calles durante los últimos meses, no solamente ahora, con bastante desempleo a causa de la pandemia. Es decir, es un entorno bastante complicado, ¿no? Un estallido que ya ocurrió desde meses anteriores, pero que el día de mañana todavía no sabemos qué va a ocurrir. Entonces no es esta suerte de filas que incluso sí veíamos al inicio de la pandemia en estados como California, aquí en Baltimore, ¿no? En Maryland. Eso sí veíamos gente formada por comida, por horas incluso, pero bueno, hasta ahora aquí han sido mínimas pues, en comparación a esos días, estas filas, pero sí hay gente, ¿no? Sí hay gente que se está preocupando por qué es lo que pueda ocurrir durante los próximos días. Algo que pregunta mucho la gente, que nos preguntaba desde ayer, pero bueno, para los que no se sumaron a la transmisión de ayer y que están hoy conectados en los miles, en Sin Censura, más de 11,000 espectadores en estos momentos en un canal y más de 9,000 en otro, es cómo van las encuestas, cómo van las encuestas de salida, cómo van los datos y los números que nos están proporcionando ante esta votación temprana. Alina Duarte nos comenta que ya más de 93,000 personas han votado, 93 millones de personas han votado, disculpe usted, en, en los Estados Unidos. ¿Cómo van las encuestas, querida Alina, hacia el final de la, pues de mira, en la, de realidad la las jornada electoral? encuestas, la mayoría de ellas están dando una ventaja a Joe Biden entre 8 y 10 puntos porcentuales. Insisto, esto habla del voto en general de la población, lo cual no necesariamente determina las elecciones. Las elecciones son determinadas por este Consejo Electoral que tienen que juntar cierto número de votos de este Consejo Electoral y que se define en estados claves como Florida, como Texas, como California, entre los cuales esta diferencia se ha ido achicando durante los últimos días entre Joe Biden y Donald Trump. Aún así, las encuestas dicen, ¿no? Tienen a la mayoría, a la cabeza a Joe Biden. Sin embargo, vuelvo a repetir, yo no me quisiera confiar al 100% de las mismas, no por cuestiones personales, sino porque en términos de las elecciones del 2016, estas encuestas daban la victoria a Hillary Clinton y bueno, fue Donald Trump quien en estos estados decisivos terminó justamente decidiendo las elecciones en aquel momento. Entonces, es muy difícil creer que estas encuestas ya dieron la última palabra. Al contrario, Donald Trump también ha ido durante estos últimos días a cerrar estos eventos en Florida, en Georgia, en Iowa, sabiendo que ahí puede haber la diferencia y puede ganar las elecciones. Entonces, más allá de las encuestas sí, las encuestas no, lo cierto es que el voto adelantado, muchos de estos 93 millones
se sabe que el voto adelantado mayoritariamente suele ser demócrata, no republicano. Entonces eso había prendido las alertas de todos los republicanos durante los últimos días, pensando en que pues ya habían acudido más demócratas que republicanos a las urnas. Entonces por eso es que Donald Trump ha estado durante estos días presionando en este voto, ha acudido incluso a Miami, en donde pues hay mucho voto demócrata. Entonces demócrata y republicano en realidad es un estado cambiante, ¿no? Los llamados estados, pues que sí, que hacen este swing, ¿no? Que cambian de unas elecciones a otras. Entonces, hasta ahora, pues sí hay mucho, y sobre todo también hay que decirlo, no es como que sea Donald Trump la víctima, pero es real que hay una campaña mediática en su contra de muchísimos medios de comunicación que justamente han estado haciendo campaña por Joe Biden. Entonces, es muy difícil, salvo ver a la gente aquí acudiendo a votar, hablar con ellos, que insisto, esta es una ciudad totalmente liberal y demócrata, no es como que sea equitativa la opinión, definitivamente es una sociedad, una ciudad que se caracteriza por ser liberal, por ser azul. Entonces muy difícil está todavía esta idea de si realmente Donald Trump va atrás, va adelante, con una campaña mediática en su contra, o con encuestas que no necesariamente suelen ser acertadas como no lo fueron en el 2016. Así es, muy difícilmente sabremos qué es lo que pasa hasta que concluyen los resultados, y hay que ser muy, muy claros en esto. Como bien lo menciona Alina Duarte, el presidente Donald Trump ha dicho que si pierde las elecciones, él no aceptará los resultados. Y para que hagan el cómputo, la revisión de todos los comicios, de los sufragios, disculpe usted, de los sufragios, podría tomar meses. Incluso dicen que hasta finales de enero será lo más cercano cuando el presidente de los Estados Unidos toma posesión a principios de enero. Imagínese usted, así estaría la cosa, ¿no? A unos momentos de la elección. Así que, ¿con qué nos despediríamos, querida Alina Duarte? ¿Cuál sería tu conclusión? Ya sé que ahorita estás a 5 grados. Acá en Chicago estamos a 0 grados, o sea que ni frío ni calor, ¿no? Así digo yo, que es broma, pero ¿con qué concluirías esta nuestro primer enlace en Sin Censura, querida Lina Duarte? Pues mira, en realidad yo me quedaría con esta parte que vamos a tratar de transmitir durante estos días, que no todos republicanos y demócratas. Más tarde estaremos viendo ya también si se generan estas protestas que ya están anunciadas para el próximo, para mañana, para el día miércoles. Eso va a ser bastante interesante, porque más allá de los candidatos hay organización social, hay gente que está muy descontenta, mucha gente que no se va a quedar con este voto en contra de Trump, ¿no? Gente que se está organizando más allá de este bipartidismo. Entonces, bueno, vamos a ver también eso, cómo cambia en las calles, cómo se desarrolla durante los próximos días, y mientras pues estar al pendiente todavía de la gente que hoy está emitiendo su voto adelantado aquí en la capital estadounidense. La verdad, estamos hablando de cifras históricas que ya sea por la pandemia o ya sea por la preocupación del futuro de este país, netamente han estado acudiendo a las urnas. Entonces, bueno, con eso me quedo y más tarde seguramente estaremos reportando ahí desde los alrededores de la Casa Blanca, Toño. Así es, pues con mucho cuidado, querida Lina Duarte, ahora que vayas a esa, la muy conocida Avenida Pensilvania, desde ahí va a estar Alina Duarte y se va a poner bueno nuestra querida corresponsal, larga luchadora, grande luchadora de la verdad con justicia. Pues muchas gracias. No sé si quieras compartirle a la gente tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo, que muchos de ellos es lo que preguntan siempre, cómo apoyo a Lina, cómo le hago para contactarla, querida Lina. Muchas gracias, Toño. Pues sí, yo les invito a que me sigan en Twitter, en @AlinaDuarte_, en Instagram, Alina Duarte, en Facebook, Alina Duarte Periodista, y también en el canal de YouTube, ahí como Alina Duarte vamos a estar haciendo esta transmisión, y claro, está a través de Sin Censura, vamos a estar subiendo más videos y reportes, Toño. Nos vemos más tarde, también por acá. Muy bien, querida Lina, nos vemos más tarde y cuídate de ese frijolín. Exacto, está haciendo frío, ya empezó el otoño duro acá en esta parte de los Estados Unidos. Bueno, nosotros estamos en el medio oeste, Alina en el noreste de los Estados Unidos, y ya hace frijolín. Usted también cuídese, tápese bien. Yo le agradezco verdaderamente que esté conectado con nosotros.